Bienvenidos al podcast de Invertidas, un espacio para hablar sobre finanzas y actualidad del mercado. Bienvenidas a un nuevo capítulo de Invertidas. En capítulos anteriores exploramos todo lo que es el mundo de las inversiones, tanto para personas físicas como jurídicas, y es en esta oportunidad que queremos abarcar lo que es un sector clave de nuestra economía, que son las pequeñas y medianas empresas, dicho de otra manera, las pymes. Este sector viene sufriendo una fuerte vulnerabilidad frente a las fluctuaciones económicas, que a diferencia, digamos, de las grandes corporaciones que son las empresas, las pymes no cuentan con una estructura robusta para absorber ni los costos laborales o mismo no cuentan con una facilidad para acceder al financiamiento en condiciones competitivas. Es por eso, digamos, que en contextos de crisis económicas son las primeras en que se ven obligadas a cerrar sus puertas. En este capítulo nos acompaña Lucas Caratini, sales trader en Babsa. Gracias por la invitación, chicas. Por favor, bueno, bienvenido y gracias por sumarte. A ustedes. Bueno, en realidad la idea de dedicarle un poco, como decía Romy, de dedicarle este capítulo a las pymes, es porque las pymes representan en nuestro país un 98% de los empleadores, o sea, de las firmas empleadoras registradas, dan un 35% de lo que es la masa salarial, y en abril del 2025, según informes, contaba la inscripción ascendiendo a 515.600 pymes en el país. Entonces, importante saber cuáles son los parámetros que tiene que cumplir una pyme ante organismos e instituciones para ser considerada como tal. Bueno, cuando vos querés validar tu condición PYME, existe un certificado PYME que te lo emite Arca. Para la CNB, vos básicamente con tener ese certificado ya acreditas tu condición de PYME. Creo que está bueno nombrarlo. No tenés que ser una persona jurídica, o sea, una persona física también puede ser una PYME. De hecho, probablemente cualquiera de todos nosotros, si pide certificado, te lo expiden. Ya si te querés poner un poco más en lo técnico, digamos, vos tenés que cumplir ciertos parámetros para que te permitan emitir ese certificado, que es un tope máximo de facturación, dependiendo del sector. No es lo mismo minería que agro, que comercio o que servicios. Cada sector tiene su franja, porque vos a su vez tenés categorías dentro de qué tipo de empresa pyme sos. Tenés micro, pequeña o tramo medio, tramo grande. La gran mayoría son microempresas, o sea, son realmente la primera escala, digamos. Después tenés, aparte del tope máximo de facturación, un tope máximo de empleados que podés tener contratado, también dividido por rama y por tamaño de empresa, digamos. Y después algunos puntos más puntuales, digamos, como por ejemplo, si vos sos una empresa que tiene una controlante extranjera, no podés acceder al certificado. Si sos juegos de azar, casinos y demás, tampoco podés tener un certificado PYME, y algún otro sector también está excluido, digamos, pero en definitiva, sí, bien a grosso modo, es facturación por un lado y cantidad máxima de empleados, como los dos puntos más importantes. Perfecto. Y Lucas, recién mencionábamos el desafío de mantener una pyme a flote en un contexto actual como el de ahora. Y además se ve mucho que las pymes, que no está mal, prestan atención a cuestiones que tienen que ver con lo operativo contable, dejando un poco de lado la materia inversión y financiamiento. Entonces te pregunto, ¿crees que si una pyme busca asesoramiento en estos temas, como lo hace con un contador, va a lograr mejorar su situación financiera? Sin ningún tipo de duda, y de hecho, por un lado, desde lo que es normativa del último tiempo, e incluso en los números de la profundidad del desarrollo que está teniendo el mercado de capitales en Argentina, que falta muchísimo, obviamente, eso creo que hay que decirlo. Vos tenés no solamente la parte bancaria, sino también la parte propia de mercado de capitales, muchas ALIC especializadas, todo el sistema de garantías también muy especializado en eso, que te puede dar asesoramiento, y en conjunto con un buen asesoramiento contable, digamos, es muy posible que puedas acceder a financiamiento. Obviamente hay que ver las particularidades del caso de cada Claro. empresa, ¿no? Porque cada empresa realmente es un mundo, pero es algo que se puede, y te diría que mejoró mucho en los últimos años, sobre todo con todo el tema de la digitalización, ¿no? Antes vos abrir una cuenta comitente o presentar una carpeta, como se dice, en un banco, una sociedad de garantía, era todo literalmente papel. Y cuando digo hace unos años, les hablo de 2020, 2021. La pandemia ayudó mucho a acelerar todo el tema de procesos y demás, con lo cual hoy te diría que la mayoría de la sociedad de garantía, vamos al top 10 de las 42 que hay, y me atrevo a decir que la mayoría del resto también, tienen todo digital. Lo mismo te pasa con las ALICs y los bancos. Presentar una cuenta comitente de las 20 ALICs, 30 ALICs que más operan en el mercado, en el MAP, ¿no? Obviamente, es todo digital.
Con lo cual en ese punto es realmente posible. Falta mucho, hay mucho para hacer obviamente también, pero mejoró mucho en el último tiempo todo eso. Trazando un concepto que es la salud financiera, quizás más conocido y aplicable por grandes empresas que mismo por las pymes. Cuando hablamos de salud financiera estamos hablando desde no solo el ciclo de cobro y de pagos, sino también a que cuando una empresa tiene necesidad de dinero, busca financiamiento y cuando tiene un excedente, busca colocarlos a través de una inversión. Ahora, ¿qué rol juegan, por ejemplo, todos los productos de cash management en este proceso? No, a ver, es real como vos decís, las empresas dependiendo del ciclo productivo que tengan, vos vas a tener momentos del año que tenés saldos disponibles para colocar o invertir, que a su vez lo puedes usar para financiarte en algún momento también, o por ejemplo, lo puedes usar como garantía de pedir un aval y demás, y en otros momentos te tenés que financiar. Creo que un buen ejemplo de esto es el agro, por ejemplo, el agro que realmente tenés ciclos muy largos, de hecho el agro como sector te diría que es uno de los principales sectores que buscan financiamiento en el MAP. Puede acceder cualquier empresa. En el agro más notorio, porque vos hablas de ciclos de general de un año. O el chacarero o el gringo, si lo quieren poner en esos términos, cuando piensa en su financiamiento, piensa en plazos de un año entero. Instrumento más utilizado, el pagaré dólar link, obviamente por excelencia. Muchas veces, producto del contexto, te puedes financiar barato. Pues si pensamos en 2023, con la brecha que tenías, la gente se financiaba al menos 40% dólar link. Obviamente, porque había una demanda de cobertura del otro lado, vos como empresa te financiabas muy barato y te convenía, obviamente, pero no son excluyentes, digamos. Por eso también parte de un buen asesoramiento, si quieren, es, por un lado, cuál es tu mejor instrumento para financiarte, dado obviamente las necesidades que tenés y tu realidad, y al mismo tiempo también poder tener un buen asesoramiento yo estoy en la parte del ciclo en la cual tengo flujo positivo de caja o ingreso operativo positivo. Bueno, todo ese monto de plata se puede invertir. ¿Cuál es la mejor herramienta para hacerlo? Lo bueno que tenés hoy es que te diría que la mayoría de las ALICs, incluso bancos, tienen equipos especializados en, bueno, obviamente todo lo que es inversiones, que es lo que hacen, y también en la parte de financiamiento. Entonces es como que podés juntar lo mejor de los dos. Claro, incluso por ahí, hasta los mismos bancos y las mismas ALIC tienen sectorizada cada actividad, por ejemplo, agro, tecnología, entonces te dan un De servicio hecho, especializado. te empiezan a aparecer, no tanto si quieren de la parte de financiamiento, productos propios de inversión enfocados en los diferentes sectores. El agro te pasa mucho que el agro piensa todo en dólar link. O sea, el chacarero no recibe dólares. En la práctica, estás atado a la variación del tipo de cambio. Tenés productos a favor de la brecha, en contra de la brecha. Tenés fondos puntuales en general para clientes agro o emisiones puntuales de algunas cosas pensadas para clientes del agro. Entonces esa especialización, si quieren, del mercado de capital está bueno porque, como bien decís, tenés productos puntuales para actores muy puntuales, que eso antes por ahí no lo tenías, era como, bueno, caemos en la bolsa un poco más genérica, con lo cual toda esa especialización realmente es muy buena y en los números de crecimiento del mercado se nota que esa especialización está sucediendo. Y en materia de financiamiento, ¿crees que las pymes tienen conocimiento de las alternativas que brinda el mercado de capitales o siguen en lo tradicional de un préstamo bancario? Bueno, ahí creo que te juegan mucho dos cosas. Por un lado, que aparezcan cosas como este tipo de podcast es algo muy bueno porque realmente hay mucho desconocimiento, por un lado, de las herramientas y después creo que tenés un problema más básico todavía que es, hay mucho problema con lo que es la educación financiera, pero eso es un tema mucho más amplio que es Sí, no total. solo del mercado, sino de cualquier persona un poco común y de a pie, digamos. Con lo cual hay mucha más información disponible, hay mucho ejercicio no solamente de parte del mercado, sino de las diferentes cámaras empresariales, del mercado mismo también. No sé, hoy por hoy todas las maestrías en finanzas en Argentina tienen alguna u otra materia puntual de financiamiento para entender un poco más todas las herramientas que hay disponibles. Lo mismo, falta mucho desde el punto de vista de no solamente promocionar los instrumentos que hay, sino el mejorar la educación financiera de absolutamente todos, porque me ha pasado de tener reuniones con clientes. Hay muchos que, y si querés por ahí a nivel dueño de empresa, no tanto la parte del management de las empresas, piensan que realmente la deuda es mala palabra. O como que si tengo que tomar deuda por algo, es negativo. Y no es tan así. O sea, vos para encarar una inversión, para crecer, para escalar, básicamente, vos necesitas tomar financiamiento. El tema es que lo hagas de una forma inteligente, coherente y con criterio, porque si no ese crecimiento no lo vas a tener nunca. Entonces, creo que tener las dos cosas que es
mayor promoción, obviamente, mayor conocimiento de los riesgos también, creo que eso está Obvio. bueno decirlo. Y por otro lado, también mejorar mucho lo que es la educación financiera, que también creo que en el último tiempo hay muchas más cuentas comitentes, los ALIC se volvieron mucho más amistosos para la gente común y de a pie en general, promocionan todo mucho más. Falta mucho a nivel educación financiera de toda la gente en general, que realmente no lo tenemos muy inculcado. Creemos que muchas cosas son mala palabra cuando realmente no lo son. Claro, igual, a ver, en línea con lo que decís que es real, falta educación financiera, es también un poco lo que trae la tecnología, ¿no? Porque lo de las promociones y demás, creo que viene un poco atado con eso, a cómo hoy estamos posicionados. Mucho lo trajo la pandemia. Ahora bien, en línea con lo que decía Caro, que son los préstamos bancarios. ¿Cuáles son los costos aproximadamente que debe afrontar una pyme al momento de solicitar un préstamo? Qué buena pregunta. No, ahí siempre lo primero que está bueno que sepa el que está del otro lado, mire siempre el costo financiero total, no solamente la Sí. tasa. No porque el banco te esté mintiendo, sino porque vos, sobre una tasa nominal, Ujú. vos tenés otros costos asociados que dependen mucho de la entidad en un primer momento. Esto está bueno decirlo, por ejemplo, el Banco Provincia tiene un estatus especial, que hay muchos impuestos que no les aplican pagar. Entonces vos al momento de, por ejemplo, descontar un cheque en el Banco Provincia, hay muchos impuestos que no pagás y pagás solamente la tasa nominal anual. Entonces te termina quedando como realmente la tasa más baja del mercado. A la tasa nominal anual de un crédito vos le tenés que sumar sellos, ingresos brutos muchas veces, que ingresos brutos depende de si vos estás inscripto o no, con lo cual no es algo genérico para todos necesariamente. La comisión obviamente que te va a cobrar el banco dependiendo de qué categorización tenés dentro del banco, pero te diría, para ponerte un ejemplo, hoy un crédito puede estar a 50% de tasa nominal anual, un crédito, un bullet de 6 meses de capital de trabajo. Ah. Todo el resto de los costos asociados te pueden sumar a veces hasta 15 o 20 puntos de tasa nominal anual entre el resto de los costos asociados y quedarte un costo financiero total de 70-80% aproximadamente. Con lo cual es obviamente leer la letra chica. Sí. Creo que lo más importante es no se queden nunca con la tasa nominal anual, siempre vean el costo financiero total, porque cambia bastante la ecuación, digamos. Sí, de hecho, bueno, hablando de las tasas y el costo financiero, lo fuimos hablando como en los hilos de los capítulos. Uno fue el tema del préstamo hipotecario, de ni más ni menos. Ahora bien, ¿nos querés contar cuáles son algunas de las alternativas que tienen las pymes dentro de lo que es el mercado de capitales al momento de querer financiarse? Obvio. Yo te diría que se puede hacer una distribución de plazo y de, obviamente, monto por ahí de fondeo que vos estás buscando. El instrumento por excelencia del mercado de capitales para las pymes son los cheques de pago diferido. No necesariamente porque vos emitas un cheque propio para financiarte. Muchas empresas son proveedoras de grandes empresas y te pagan con cheques, por ejemplo, cheques de supermercados, que son como la joya del mercado y demás. Eso te permite financiarte hasta un año. Hoy por condiciones de mercado te diría, puedes descontar un cheque a una tasa razonable hasta 100 días aproximadamente. En contexto normal de mercado puedes conseguir financiamiento hasta un año a tasas bastante razonables. El 50% aproximadamente de todo el volumen que se mueve en el mercado hoy para las pymes son de cheques de pago diferido. Hablando de corto plazo también, un instrumento que tiene mucho menos penetración son las facturas de crédito electrónicas. Ahí el 1% de todo lo que se negocia en el año son facturas de crédito electrónicas. Ahí hay muchos temas operativos y normativos, que hay muchos grises en cuanto a quién se tiene que hacer cargo en demoras en pago de esas facturas, con lo cual, desde el punto de vista acá más del inversor, no es un instrumento que guste mucho, con lo cual, puliendo algunas cosas, debería ser un instrumento que vaya ganando volumen, porque como herramienta es algo muy bueno, falta mejorar mucho el operativo. ¿Qué pasaba en su momento también con los cheques? Que la pandemia ayudó a acelerar mucho ese proceso. Después te diría los pagarés bursátiles. El pagaré lo que tiene de bueno es que es un instrumento muy flexible en cuanto a plazos. Plazo mínimo son 15 días, plazo máximo no hay. Con mucho criterio me vas a decir, te emito un pagaré a 10 años, no lo va a comprar nadie. Es cierto, Tal cual. vos antes tenías un tope de 3 años. Ese tope no existe más, con lo cual, pensando en un país mucho más normalizado, con financiamiento a largo plazo, es un buen instrumento. Es un instrumento propio de caja de valores, que puede ser en pesos, puede ser dólar link, a 3.500 o Banco Nación, hard dólar, o sea, dólares, vos podés conseguir financiamiento en dólar MEP, básicamente, y pagás dólar MEP. Y también hoy existen los pagarés en especie, que es básicamente pagarés que traquean un determinado índice, que son básicamente UVA o SER,
SER no se puede, pues para el instrumento público, pero básicamente UVA, que es para ajuste por inflación, TAMAR o BATLAR, que sería un pagaré a tasa variable, y uno que es en especie, que es el pagaré soja, que traquea el precio de la soja, que eso pensando en el agro es muy bueno porque muchas cosas se fijan en quintales, básicamente, que traquea el precio de la soja. Y la idea del mercado, no sé si estoy dando un chivo o no, pero bueno, es todo lo que son los pagarés en especies, permitir, por ejemplo, uno que sea pensado en la ganadería, que es el índice ternero o índice vaca, que también para los arrendamientos existe, Sí. no existe el pagaré, pero bueno, ir desarrollando mucho más pagarés en especies particulares para cada caso. Y después, lo más alto que podés llegar, si querés, es emitir una obligación negociable, que mucha gente lo ve como algo muy lejano. Obviamente, yo particularmente no participé de una emisión de obligación negociable de una empresa. Permítame decirles que es muy factible que una empresa haga el track record y el caminito de empezar emitiendo un cheque o descontando un cheque y terminar emitiendo una obligación negociable pyme. Que eso ya estás hablando de plazos más largos, ahí sí hablamos de 2, 3 años, también hay un año obviamente, montos más altos, ahí Sí. estamos hablando de mínimo una inversión para que tenga sentido en cuanto a la estructura de costos, 500 millones de pesos, 600, 700 millones de pesos aproximadamente. Y lo mismo, tenés en todas las variantes, pesos, dólar link, tasa variable, tasa fija. Y lo mismo, tenés mucho expertise tanto de las ALICs al momento de estructurar como de los bancos al momento de estructurar para en 3 meses, si tenés todo prolijito, poder realmente estar emitiendo una obligación Eso negociable conseguir en el mercado. Bueno, y volviendo a financiamiento, surge una figura clave, que son las sociedades de garantías recíprocas, las SGR. ¿Qué tal nos podrías explicar un poco qué es lo que hacen y por qué son tan importantes al momento de una pyme financiarse, contar con el aval de una SGR? Bueno, una SGR en números, porque es importante, vos de una de cada 3 empresas pyme que piden un crédito bancario tienen un aval atrás. Bien. Una SGR en definitiva lo que hace es no te presta plata, sino que te da avales en pos de que vos mejores tu capacidad crediticia. ¿Por Claro. qué? Porque en definitiva si vos como empresa no vas a pagar, la que se hace cargo de esa deuda es la sociedad de garantía, con lo cual es una forma de mejorar tu scoring crediticio. Hoy tenés aproximadamente 45.000, 60.000 pymes con avales vigentes dentro del sistema que te emplean más o menos 500.000 personas aproximadamente. Digamos, de todo el mundo de empresas es un número muy acotado en la realidad. Ese número viene creciendo mucho también. El monto total de todas las garantías otorgadas en todo el año es más o menos medio punto del PBI. Son 3.500 millones de dólares aproximadamente. Es mucho. Falta mucho también, obviamente, pero realmente es algo muy importante dentro de la cadena de pagos y de hecho algo que sucedió con tratamiento de leyes en el Congreso fue que se buscaba sacar la exención que tiene la sociedad de garantía. Esto que el que está del otro lado que no lo sabe, pues hacer aportante del fondo de riesgo de la SGR, que el fondo de riesgo que es básicamente todo el monto de plata que tienen para salir a respaldar operaciones. Vos tenés un beneficio impositivo que es un desgravamiento del impuesto a las ganancias. El costo de esto no llega al medio punto del PBI, o sea, es 0,04% del PBI, con lo cual se puede discutir como todo, pero no es un costo muy relevante. Eso hubiese generado realmente problemas en la cadena de pagos porque muchas empresas, y de hecho de todas las que se financian, el 77% son micropymes. Con lo cual las SGRs, no solamente pensando en mercado de capitales, sino incluso a nivel bancario, tiene una relevancia muy grande al momento de lo que es la Sí, cadena de incluso más pagos. en estos contextos quizás de más volatilidad o incertidumbre. Sin dudas, necesario. y de hecho te diría que vos, gran parte de las empresas funcionan o pueden funcionar y pueden tener su actividad habitual porque tienen una sociedad de garantía que, en la cual, exactamente, en la cual les permite obtener Claro, es el financiamiento. Exactamente. Ahora te voy a traer un instrumento que no digo que sea el más importante, sino como decías vos, el más operado por pymes, que es el cheque de pago diferido. Más allá porque, como decías, cuando una pyme presta un servicio o un producto, muchas veces le pagan con cheques, que tiene un plazo máximo de 360 días para el cobro. Y la mayoría de las empresas de las pymes están muy acostumbradas a descontarlo, es decir, en caso de tener necesidad de dinero, lo pueden descontar en el banco. ¿Por qué? Porque es lo más común, es lo más seguro, es lo que nosotros estamos más acostumbrados y lo que más conocemos. tocas un enter y se te acredita la plata en el home bank. Tal cual, pero hay una alternativa que es hacerlo a través del mercado, el MAP, que es el mercado argentino de valores,
especializado más que nada en el financiamiento PYME. Ahora bien, ¿qué diferencia podés ver en caso, digamos, lo que es costos, tasas y procedimientos de descontar un cheque en el banco versus descontarlo en el mercado? Bueno, ahí está muy bueno aclarar que tener un buen asesoramiento te va a ayudar muchísimo porque vos en lo que es el mercado de capitales, vos tenés un inversor cautivo de esos instrumentos que en general son las compañías de seguros. Hay fondos comunes de inversión que son fondos comunes de inversión con afectación PYME, que es básicamente fondos pensados para que las compañías de seguro cumplan con su cupo normativo PYME, básicamente que es obligatoriedad de tener en sus carteras de inversión productos destinados a financiar pymes. Más o menos, si lo quieren poner en números, el 2%. Eso es literalmente normativo. Hoy por hoy, 2% aproximadamente de todas las carteras de inversión de las compañías de seguro de Argentina tienen que estar en instrumentos PYME. Obligaciones negociables por excelencia, como derivada de segundo orden, digamos, vía fondos comunes de inversión, que el principal suscriptor son la empresa de seguro, cheque de pago diferido, pagarés y demás. Con lo cual, muchas veces la tasa que vos vas a conseguir en el mercado de capitales a la tasa con los costos puede ser bastante más baja que la bancaria. Te diría que hoy se te está dando ese fenómeno, producto obviamente de toda la volatilidad de tasa que vos tenés. Y a veces, porque los bancos tienen que prestar, te puede pasar lo inverso. O que te quede igual un poco más caro el mercado de capitales, porque los bancos tienen que salir a prestar, obviamente, o tienen que salir a prestar a las pymes y tienen tasas muy agresivas. En lo que son los costos, el costo de lo que es el MAB es bastante fácil de calcular. Vos tenés la tasa nominal anual y todo lo que a vos te van a cobrar es siempre en tasa nominal anual, con lo cual literalmente lo puedes sumar. Eso viene bastante pavo. Vos hoy el costo de un aval, depende de la SGR, puede rondar entre el 2,5% al 4% de tasa nominal anual. Depende obviamente de varias cosas, del tipo de cheque que estás descontando, si es propio, si es de tercero, si ya tenés línea, si no tenés línea, si tenés algún tipo de acuerdo comercial y a veces incluso de la solidez de las garantías que vos le das a la SGR para que te dé un aval. Aparte de eso, tenés el arancel del ALIC. En general, por convención de mercado, es el 1% de tasa nominal anual. Puede variar, algunas pueden cobrar 1,5, algunos medio punto. También puede depender un poco de la relación comercial que vos tenés y si haces o no otras cosas con ese ALIC. Pero te diría que el costo es básicamente entre 5 o 6% de tasa nominal anual por sobre la tasa de interés que vos te estés financiando en el mercado. Básicamente al momento de descontar el cheque. En el caso bancario, aparte de la tasa, si lo querés hacer por una cuestión de equivalencias, que es algo que le hacemos mucho a los clientes, en general, a la tasa que vos tengas del banco de descuento, te diría que también depende obviamente del banco. Vapro a la cabeza, porque realmente el Vapro es el único que la tasa nominal anual que vos estás viendo que te dicen que es de descuento es esa, porque no pagas impuesto a los sellos, no pagas ingresos brutos, con lo cual es una posibilidad muy buena. Banco Nación también tiene políticas bastante agresivas, digamos, y no quiero hablar de subsidio porque no son tasas subsidiadas, pero son realmente tasas, mejor estructura de costos, pero también rondás en sobrecosto de la tasa nominal anual entre 7 y 10 puntos de tasa nominal anual aproximadamente. Y sí, cuando vayan a comparar tasa de mercado con tasa bancaria, que no es lo mismo porque una es tasa vencida y la otra no, tenés más o menos entre 3 y 5 puntos de tasa nominal anual de diferencia. ¿Qué quiere decir? La tasa bancaria, si vos la tenés que comparar con la tasa del MAB, más o menos son 5 puntos más aproximadamente, porque no es lineal la comparación. Bueno, igual recordemos que el Banco Provincia cumple un rol social, por eso es tanto la diferencia a nivel de tasas y de costos. Yo tenía una pregunta que era justamente de los costos, pero me la contestaste a la altura, así que en este caso pasamos a otra. Sí, yo quería volver a que otra herramienta que presenta el MAB es el adelanto de cobro de las facturas de crédito electrónicas. O sea, una pyme puede vender su factura, con eso se asegura el cobro, mitiga el riesgo de no cobrarlo. Pero entonces vos coincidís que todavía le falta potencial a este producto. Las facturas tienen un tema, primero lo que vos podés descontar en mercado, que también lo podés descontar en un banco. De hecho, te diría que es un producto mucho más bancario que de mercado de capitales, por una cuestión de que en general el banco, además de la relación con la pyme, tiene relación con la gran empresa que tiene esa factura, con lo cual tienen otros cupos y tienen otra forma de charlar, digamos, el atraso, ¿no?, del pago de una factura. Vos tenés un problema muy grande que es, hay un gris normativo en el cual vos descontás una factura y del lado del inversor que tiene esa factura, al momento de cobrarla, si hay una demora en el cobro, no está muy en claro quién se tendría que hacer cargo de el interés que vos dejaste de cobrar por cobrarla con retraso.
puede ser el agente que te lo descontó, algunos dicen que es la pyme que te lo descuenta y otros te dicen que es la propia gran empresa que te está pagando tarde. Entonces, como instrumento desde el punto de vista del inversor, realmente no es el instrumento que más guste, salvo, te diría que hay 3, 4 libradores grandes que son YPF, Pista Oil and Gas y alguna que otra petrolera. No suele gustar el instrumento porque en general el que está buscando descontar una factura es porque vos sabés que va a tener una demora en que te la paguen y el inversor del otro lado también lo sabe. Sí, igual también un poco lo que decíamos recién, o sea, dentro de todos los instrumentos es el que menos track record tiene También. y eso hace Solamente que el haya más 1%, desconocimiento también del el producto. 1% de todos los instrumentos y de todo el volumen negociado, esto es una valor del año pasado, este año estamos más o menos igual, son facturas de crédito electrónica, que te diría que el 80% de ese volumen son facturas de YPF de las empresas proveedoras de YPF. YPF no te paga con cheque de pago diferido, te paga con factura, básicamente, o cuando cobras la factura. Y en un segundo orden te diría Vista Oil and Gas y Plus Petrol. Fuera de eso es muy raro ver volumen relevante de facturas. En lo que es mercado de capitales, te diría que en lo que son los bancos, que por eso también obviamente que tiene factura de crédito electrónica, consulte con su banco, porque al tener la relación comercial el banco con la gran empresa, tiene mucha más posibilidad de descarga que al momento de ir al mercado de capitales. Y algo que no se hace mucho, más allá que lo podrían hacer, es descontar factura de crédito avaladas. Al día de hoy no vi, yo estoy en mercado, si quieren, desde 2022. Desde 2022 nunca vi una factura de crédito electrónica avalada, descontada en el mercado. Te diría que por el mismo problema. Son instrumentos que no queden claro quién se tiene que hacer cargo si no te pagan, o si no te pagan al día, mejor dicho. Entonces, desde el punto de vista del inversor, es un instrumento que no gusta y va a sonar gracioso. Vos podés tener un cheque al mismo plazo, al mismo monto, o una factura de la misma empresa, y obviamente el inversor de otro lado, que es un portfolio de un fondo, te va a decir, a mí dame el cheque antes que la factura, porque el costo de no pagar ese cheque por una empresa es altísimo, y no va a, una empresa de primera línea no va a pasar. La factura te la podrían pagar con un par de días de mora, y obviamente como es mercado, todos pensamos en tasa, Sí. no puedes dejar de cobrar la tasa, obviamente. Excelente. Bueno, ahora vamos a pasar a otro instrumento que es el de la negociación de los pagarés. Que bueno, que pagaré es un compromiso de pago en un monto y un plazo determinado al momento de la emisión, donde la moneda de emisión puede ser en dólares y en pesos. Ahora bien, y al igual que los cheques, el pagaré, digamos, puede ser avalado por una CGR. La pregunta sería, ¿cuáles son los costos y los plazos aplicables a este tipo de instrumento? A ver, lo que está bueno también que sepa la gente es, el cheque es un instrumento bancario, digamos, tener la cámara compensadora de cheques y demás, y lo que es el pagaré es un instrumento propio de caja de valores, o sea, 100%. El cheque lo emitís de tu banco o recibiste un e-check de un tercero del banco. Ujú. El pagaré lo emitís desde una página que se llama ePyme, que no es solamente para pymes, por si la duda, las grandes empresas también se financian por ahí, y vos lo emitís desde la propia plataforma en 1 minuto y medio. Literalmente. O sea, vos en 5 minutos puedes tener un instrumento avalado negociándose en el mercado. Lo que son los costos, al emitir no tenés ningún costo particular, básicamente. Con los cheques creo que algo que no dijimos, que está bueno aclarar también, vos tenés el 0,6 de impuesto a los débitos y créditos bancarios al momento de tener que pagarlo, que suma en la ecuación. Sí. El pagaré no lo tenés, básicamente porque es un instrumento de caja de valores. Te diría que el pagaré es más amistoso en ese sentido, porque vos a la tasa del descuento del pagaré, también pensando en tasa nominal anual, tenés lo mismo, el costo del aval, que el costo del aval ahí te diría puede ser un poco más barato que el cheque, porque como estás hablando, sobre todo cuando es dólar link, no te cobran 4% de tasa nominal anual sobre ese instrumento. En general está entre el 1 y 2% sobre la tasa de descuento del costo del aval. Y el arancel, lo mismo. El estándar de mercado suele ser el 1%. Al ser instrumentos de más largo plazo, que te pega mucho más esa tasa nominal anual, puede ser medio punto, 0,3% de tasa nominal anual. Depende mucho también de si vos como empresa, en general una empresa que trabaja con una LIC, lo único que haces no es financiarte. Claro. Haces colocaciones, podés tener tu cadena de valor, podés hacer otras cosas. Muchas veces los accionistas de esas empresas hacen cosas dentro de la LIC o incluso con la sociedad de garantía. Entonces se puede charlar ese arancel, pero la convención y el estándar del mercado te diría que es 1% de tasa nominal anual también. Bueno, genial. Vamos a hacer un corte. Se está haciendo largo, pero está súper interesante y es un tema interesante para todos. Así que, bueno, los esperamos en la segunda parte.
Este podcast es solo con fines educativos e informativos. Ningún contenido mencionado aquí debe interpretarse como una recomendación de inversión, compra o venta de activos. Las opiniones expresadas son personales y no constituyen asesoramiento financiero alguno. Para cualquier consulta, no duden en comunicarse con nosotras a través de nuestro correo, invertidaspodcast@gmail.com. Si les resultó interesante nuestro contenido, pueden visitarnos en redes, Instagram, invertidas.podcast, YouTube y Spotify. También pueden dejarnos comentarios o decirnos temas que les interesen que abordemos por este medio. Muchas gracias.